To record that right. The recording in progress, so we will start the class. Vamos a empezar la clase, ya está grabando la clase. Algunos estudiantes ya me han dicho que no van a estar hoy, así que voy a grabar la clase de todas maneras para que puedan verlo después transmitido, y también en el grupo de MOL, ahí en el seminario también lo van a poder ver. Recordad que esta clase, aparte de los presenciales en este momento, queda grabada para futuras generaciones si el Señor no viene antes. Así que lo tenéis ahí. Vamos a orar, iremos al Señor en oración y yo empezaré con la introducción a la materia. Es una introducción que Marc me ha pasado, entonces yo la compartiré. I am telling them that we will start the class. I am recording it, so it will go through the platform of our Bible seminary for the students to check later. And then also I told them that I will be teaching the introduction of the class, that are the notes that you passed me, that you sent me, and that would be the introduction. But we will pray and start the class. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta clase, gracias por estar aquí con el hermano Marc, por tu bondad, Señor, y misericordia al profundizar en la historia desde una perspectiva del remanente bíblico. Te pido, Señor, que bendigas mucho esta clase, que dirijas nuestros pensamientos, nuestros corazones, Padre, para que no sea solamente datos y nos des también un corazón humilde, un corazón tierno, para realmente aprovechar espiritualmente esta clase. Dirígenos en todo lo que hagamos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Okay, Brother Marc, I'm going to start with the introduction of the PowerPoint. Voy a compartir la imagen del PowerPoint y entonces ahí es donde empezaremos esta clase de hoy, si os parece bien así. ¿Lo veis ya en pantalla? Sí, estupendo. Voy a ampliarlo y desde este punto en adelante vamos a estar viendo entonces la clase. Déjame poner esto bien. Desde esta misma diapositiva, el avance del protestantismo. Esto es lo que vamos a estar viendo, el avance del protestantismo. Retornamos nuestra clase anterior con un enfoque adicional en Juan Calvino en Ginebra, con su propia visión para cumplir con rehacer Ginebra como la ciudad de Dios. Es decir, Calvino quiere tomar esas ideas de la ciudad de Dios escrito por sus antecesores católicos y aplicarlas a su ciudad imperio, Ginebra. Más importante fue su enseñanza doctrinal o disputa y su academia, donde los hombres como John Knox fueron entrenados y serían responsables de promover sus enseñanzas sacramentales en Holanda, Dinamarca y Suecia. Pero en menor grado esto, también en Polonia y en Hungría, pero sus enseñanzas sobre la predestinación, la redención particular o redención limitada, también conocido, la depravación total, el llamado eficaz o también irresistible, como también se le conoce, y la perseverancia de los santos. Estos encontrarían su más fuerte apoyo en los Países Bajos y Escocia. Así que tenemos ahí ese inicio de la doctrina calvinista. En este avance del protestantismo debemos recordar también que en este curso, lo que estamos estudiando ahora, no nos vamos a centrar en las iglesias independientes o los anabautistas u otros movimientos que están fuera de la reforma primaria. Recordad, y esto es importante, a la vez que está habiendo una reforma importantísima, hay un grupo de base llamado los anabaptistas y otros grupitos que tampoco están de acuerdo con los reformadores, no forman parte de ellos, pero están ahí. Y estas perspectivas ajenas serán tratadas en el próximo curso, ¿de acuerdo? El año que viene, si aún estamos aquí. Ahora, está claro que la reforma protestante como época de la historia recibe diferentes tratamientos y puntos de vista por parte de quienes interpretan su historia desde sus propias perspectivas. Es muy importante que veáis este punto. La historia de los eventos del pasado y de sus personajes puede ser interpretada desde diferentes puntos de vista. Hay una visión católica romana de la reforma protestante. También hay una visión secular de la reforma, por supuesto, y esta tiene un punto de vista más humanista. Unida a ella y a este humanismo incluye en la mayoría de los otros puntos de vista. Entonces, es muy importante que entendamos que cuando leamos historia,
sobre todo secular, lo van a ver desde un punto de vista o humanista o comunista incluso, ¿verdad? El proletariado, la lucha de clases, etcétera. Pocos lo ven en la historia como los eventos que han sido desarrollados por la providencia de Dios. Creo que Tomby y también Will Durant, dos famosos historiadores, van a hablar de Dios en la historia, pero el resto no. La historia de la iglesia tradicional se centra en la iglesia católica romana, en la griega y en la oriental, prestando la mayor atención a los aspectos católicos de la historia de la Iglesia. La versión protestante de la historia de la Iglesia comienza, naturalmente, con el punto de vista luterano, y luego hay un punto de vista suizo, más de Zwinglio y de Calvino, que es una modificación o cambio de enfoque. Y esto es importante porque cuando se estudia historia de la Iglesia en los seminarios o universidades, la mayoría de veces se hace desde el punto de vista católico romano. Es imposible no estudiar lo que pasó con la Iglesia Católica, pero es diferente olvidar a los grupos, como estamos viendo, más anabaptistas del remanente. Este es un tiempo relativamente corto, llega a otra perspectiva histórica que representa una secular visión reformada de la Reforma, centrada en una perspectiva sociopolítica más que en el simple pietismo o en un estado plenamente concertado con la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se estudia la historia de la Reforma y del protestantismo, vais a ver muchas veces que se estudia desde un punto de vista sociopolítico, un análisis de lo que significó en su tiempo, saliendo ya de la Edad Media y que dio lugar después, más tarde, a las grandes reformas y movimientos que podríamos llamar a la revolución, ¿no? Como la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, etc. Pero vemos aquí que hay un énfasis en el estudio de la Reforma en una perspectiva sociopolítica que a nosotros no nos interesa tanto, nos interesa más ver el avance espiritual. El papel de la naciente mentalidad republicana, el gobierno del pueblo, desplazaría ahora el papel del Estado, de ser el protector de la Iglesia a de servir a la sociedad como legislador. ¿Veis el cambio? El cambio político de la realeza territorial y la riqueza del principado siempre habría intentado una manipulación de la Iglesia para asegurar la riqueza de la clase terrateniente, a la nueva forma de la Iglesia magisterial encontrada utilizando el Estado para proporcionarles una medida creciente de dominio eclesiástico sobre la sociedad. ¿Qué está diciendo este párrafo? Bien, pues fácilmente. El gobierno y la Iglesia ya desde Constantino se une el poder eclesiástico y el poder político para así ayudarse mutuamente. Desde la Iglesia pueden gobernar la manera de pensar de la nación, del pueblo, y hacer que sean fieles al rey o potestado que está en control de todo. Así, de esta manera, el gobierno se asegura que la Iglesia esté a su lado. Y cuando hablamos de Iglesia magisterial, del magisterio, nos referimos a estos grupos, católico, luterano y calvinista, que van a unirse en fuerzas, igual que la Iglesia ortodoxa, con el gobierno. Ahora, hablemos un momento de las persecuciones de los hugonotes en Francia y la dispersión de su protestantismo francés en una parte triste de la historia de la Iglesia que solo se agrava con el recuerdo de la Inquisición llevada a cabo por los jesuitas. Uno de los estudios más tristes para mí que he desarrollado ha sido estudiar la Inquisición en España, pero también en Francia, en Portugal, en Lima, en Sudamérica. Las matanzas, las crueldades de la Inquisición son inimaginables. Nunca he visto tanta bestialidad como en las mazmorras de Roma. Y de verdad, cuando uno ve eso, yo creo que la Iglesia Católica debería avergonzarse de lo que fue la Inquisición. Fue algo diabólico, fue algo espantoso. Pero, hermanos, estuvo aquí muy cerca. Los que vivimos en Europa podemos visitar Francia, podemos visitar España y ver los lugares donde incluso han intentado borrar todo designio de la Inquisición para no traer al recuerdo. Entonces, la historia de la inglesa, la historia de la Iglesia inglesa, Gran Bretaña especialmente, entra ahora en escena, donde hemos estado ya leyendo en el libro de textos, si lo habéis estado leyendo, ¿verdad? Esos héroes de la fe de la Iglesia de Gran Bretaña.
Intentan reinterpretar la reforma a la luz de un punto de vista anglicano. Una vez más, ahí está la iglesia anglicana, la iglesia magisterial, unida con el movimiento religioso. Con el tiempo y en la medida de lo posible, una perspectiva doctrinal presbiteriana trataría de reforzar la perspectiva calvinista que había sido debilitada por el anglicanismo. Así que tenemos ahí otro movimiento amplio para mencionar cómo del calvinismo pasa al anglicanismo, pero aparece este protestantismo presbiteriano que va a retocar las ideas de Calvino. Y más adelante la historia de la iglesia prestaría cada vez más atención a las luchas eclesiásticas intestinas entre la polity o la política u ordenamiento organizativo de las formas de gobierno eclesiástico episcopal. Y digo polity o polity, que sería en inglés, porque es ahí donde se produce en Inglaterra, ¿verdad? La iglesia episcopal es la misma iglesia anglicana. Es la iglesia también presbiterial y congregacional. Esas tres iglesias van a entrar en lucha y todas estas iglesias, regiones y sistemas tenían algunos conceptos doctrinales comunes, pero cada una de ellas presentaba a la historia una o más diferentes especificaciones del enfoque doctrinal y perspectiva social. ¿Lo veis? Una vez más, la doctrina va a ser reformada por la sociedad donde esa doctrina se va a desarrollar. El surgimiento de la llamada contrarreforma católica, un tema que deberíamos también ampliar muchísimo, y la nueva versión católica del avance misionero mediante la conquista territorial de tierras es casi pasada por alto por los historiadores protestantes, pero no puede ser olvidada, y más nosotros aquí en España, donde hemos tenido a Loyola, a Santa Teresa de Jesús, a tremendos contrarreformadores, ¿verdad que sí? Igualmente en Francia, en el libro de texto habla de un filósofo que luchó ardientemente en contra de la traducción de Tyndale. Así que vemos esa contrarreforma visceral que apareció también aquí en Europa. Mediante la conquista territorial de tierras, es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Estaban perdiendo territorio los católicos y se dieron cuenta que era necesario una contrarreforma. Incluso Loyola, que al principio fue perseguido, utilizó a estos misioneros franciscanos y a los jesuitas, donde su avance se basa en un compromiso sincrético entre las prácticas paganas y la tradición católica. Allí donde el catolicismo avanzaba, lo que hacía era mezclarse con las religiones del lugar, y así en esa unión, en ese sincretismo, la gente aceptaba más el catolicismo. Jesuitas como Matthew Ritchie llevaron este catolicismo tan comprometido a China y muchos otros siguieron su enfoque para hacer avanzar el catolicismo, incluso en la India, en Japón. Es interesante estudiar el avance de los jesuitas en Japón y la lucha que hubo por los shogun en contra de este movimiento católico. Esta penetración global católica tuvo lugar mucho antes de que la era de la Filadelfia, bíblicamente hablando, pudiera surgir para lograr un auténtico avance del Evangelio. Y vamos a los misioneros cristianos independientes de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, finalmente se encontrarían con una influencia importante para el alcance de la salvación por gracia a través de la fe en la obra terminada de Cristo. Estos misioneros sí que avanzaron en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI. Va a ser una época de expansión misionera, pero con el tiempo la expansión del protestantismo y de las iglesias independientes seguiría a la conquista misionera del catolicismo impulsada por los jesuitas. Pero la fuerza internacional del catolicismo ya había aumentado la riqueza y el poder de la Santa Sede Católica a un nuevo sorprendente grado. Ahí tenemos la Biblia traducida por Lutero, y comenzando con el avance de Tyndale en Inglaterra en 1520 y luego pasando a Enrique VIII asumiendo el papel del Papa en el año 1531, donde el mismo rey de Inglaterra, Enrique VIII, se va a convertir en el Papa de Inglaterra, uniendo Estado, poder e Iglesia. Las Islas Británicas se verán abocadas a un nuevo camino de protestantismo. Y ahora sí voy a dejar ahí de compartir, después ya veremos estas preguntas. Pero esta introducción nos enfoca en el tiempo y en el momento en que nos encontramos para poder así desarrollar ahora el avance del protestantismo
desde Inglaterra. Brother Mark, it's your time. Well, it's nice to see everyone and to be Es, able to share history with you. es una bendición poder ver a todo el mundo y poder compartir con vosotros la historia. There are those who believe that all history is God's history, Hay algunos que creen que toda la historia es la historia de Dios, but to believe that would mean that Satan has not interfered with the history of the world. pero creer esto significaría creer que Satanás no ha intervenido en la historia de la humanidad. And we know Satan has interfered, Y sabemos que Satanás ha interferido, but there's the millennial kingdom coming pero está viniendo el reinado milenial, when God will take charge of history in a more positive way. cuando Dios va a tomar el control de la historia de una forma mucho más positiva. Satan will be bound. Y Satanás será atado. Satan is not bound now. Satanás no está atado en este momento. Don't we all know that? ¿Verdad que lo sabemos todos nosotros? So we're looking today at two questions. Así que hoy estamos viendo dos preguntas. They're about missionary work, Es referente a la obra misionera, al trabajo misionero. but we've already established there are many different types of missionary work. Pero ya hemos establecido que existen muchas formas de misioneros diferentes. Missionary work carried on by conquistadors. Obra misionera o trabajo misionera que está siendo llevada por conquistadores. Yeah, well, we don't approve of that type of missionary work. Nosotros no aprobamos ese tipo de obra o trabajo misionero. But other times it was done by the state, not by the army. Pero otras veces se llevaba a cabo por el Estado, no por el ejército, By the passing of laws, mediante pasar leyes in taxation. o pagar impuestos. There are many ways controlling education. Controlando la educación. It could go on to very detailed control of small towns and small villages as well. Puede llegar a puntos donde se vea el control sobre pequeñas ciudades y pueblos también. When I first came to South Africa, if you were in a small town, you must be of the Dutch Reformed Church or you couldn't get a job. Cuando yo llegué a Sudáfrica, en los pequeños pueblos tú tenías que ser miembro de la iglesia holandesa reformada. Si no, no podías encontrar un trabajo. So it was not always the Catholic Church controlling, it was also other state churches controlling. Así que no siempre era la iglesia católica controlando. También eran otras iglesias del Estado controlando. We see less of that today Ahora vemos mucho menos que eso hoy, because we live in a pluralistic world. porque vivimos en un mundo plural. But that does not mean men are not trying to do it the same way. Pero no quiere decir eso que los hombres no están intentando hacerlo de la misma manera. Yeah. So the other day I was listening to a Russian commentator interview a soldier. El otro día estaba viendo un comentarista ruso entrevistando a un soldado. And he was asking the Russian soldier, why do you want to fight in the war that's taking place right now? Le estaba preguntando le estaba preguntando a este soldado ruso, ¿por qué quieres luchar en la guerra que está ahora aconteciendo aquí en Ucrania? He said, I'm fighting in Ukraine because I'm defending the Greek Orthodox Church. Y él dijo, estoy luchando en Ucrania porque estoy defendiendo la iglesia ortodoxa rusa. So what has changed? Así que es lo que ha cambiado. It's a very interesting problem we have. The question comes, what made Catholic missionary outreach so effective? Así que estamos en la misma época y ahí viene la pregunta, ¿por qué la obra misionera católica fue tan efectiva? So I want to ask you to help me if you're out there and give your opinion.
Así que si estáis ahí, por favor, ayudadme y dadme vuestra opinión, estudiantes. Si queréis, podéis levantar la mano y dar opinión, el por qué fue tan efectiva la obra misionera católica. ¿Qué we're pensáis? trying to understand the different ways they advanced the Catholic Church around the world. Podemos entender las diferentes formas en que ellos avanzaron la Iglesia católica alrededor del mundo. I've already mentioned one, the conquistadors, Ya he mencionado una forma, los conquistadores. and that is one, Pero esa es una. but maybe you know others. Pero a lo mejor sabes alguna otra. ¿Me podéis decir alguna otra, estudiantes? Levantad la mano. Recordad que es una clase de preguntas y de participaciones, así que no os dé miedo participar. Sí, Rosa. Bueno, los católicos eran muy persuasivos, ¿no? Llegaban a un sitio y allí imponían su creencia. Well, Catholics were very persuasive. They arrived to a place and they were forcing their ideas to the people that live there. ¿No? That's true. And what I'm wanting to focus on is how did they do that? Adina has her hand up also. Adelante, Dina. Hola, Sí, Adina. Hola. Adelante. eso que también por el trato que tuvieron la Iglesia Católica siempre con los gobiernos, ¿no? Ese casamiento, digamos. She's saying also because how the Catholic Church had a relationship with the governments always, and that allowed them to do this. Yes, in fact, they believed that they were working for God to establish these governments. Sí, de hecho, ellos pensaban que estaban trabajando para Dios al establecer este tipo de gobierno. The governments had no right to exist without papal approval. Los gobiernos no tenían el derecho de existir si no tenían su aprobación papal. It is also another opinion maybe someone has. ¿Hay alguna otra más opiniones a lo mejor? ¿Tengáis? Sí, ahí está Elizabeth con la mano levantada. Sí, Elizabeth. Bueno, también yo creo que algo que aquí en México cuando menos se ve es que se permitió el sincretismo religioso. O sea, con tal de hacer adeptos, permitían que ellos siguieran en su idolatría, ¿no? Por ejemplo, aquí se cuenta que a los indígenas los hacían construir sus imágenes, pero ellos, los mismos indígenas, dentro de las imágenes metían a sus dioses. Y ellos realmente a quienes adoraban era al Dios que ellos tenían, no a la imagen que los católicos les habían impuesto, pero con el tiempo esta situación de religiosidad aumenta y los hijos de ellos ya no ven lo de afuera, ya no ven lo de adentro, ven lo de afuera, ¿no? Entonces, esos sincretismos religiosos permitieron el avance tan fuerte de la Iglesia Católica. Déjame traducir. She is saying that one of the reasons was syncretism. There in Mexico, for example, what the story tells us is that the people that live there, when the Catholics arrive, they will take their gods and they will build the Catholic gods, the saints, but they will put inside the Catholic gods their gods. So when they were worshiping, let's imagine Mary, for example, a statue of Mary, inside of that statue was a pagan god. So that syncretism is what allowed them to prosper and grow. I will only add that in the Yucatan Peninsula, where I was working 50 years ago, Yo voy a añadir también que en la península de Yucatán, donde estuve trabajando hace ahora ya 50 años, the images of the saints las imágenes de los santos in the older cathedral of Merida en la catedral antigua de Mérida had clothing like in those days. Tenían ropa como en aquellos días cuando fueron hechos. The face would be a face of an imaginary god, of Quetzalcoatl. Y la cara era la cara de un dios imaginario, del dios Quetzalcoatl. Or something similar to it. O algo parecido a ese dios.
We would also find in the rocks of the cathedral the old images of the gods of Quetzalcoatl there. Y también en las piedras de la catedral se encontraban las imágenes de los antiguos dioses de Quetzalcoatl. And even though they had destroyed the place of worship for the for Quetzalcoatl and other heathen worship, they had kept the symbols wherever they could. Y aunque habían destruido los templos de estos dioses paganos de Quetzalcoatl, había todavía restos o formas o todo lo que podían aún mantener de estos dioses dentro de la iglesia. And holy days were often matched with the previous heathen days. Los días festivos también lo que hacían era cambiarlos por días cristianos, ¿no? And we know that's even true in the Western world of Catholicism. Y sabemos que eso también es verdad en nuestro mundo aquí occidental de catolicismo, hacen lo mismo. I don't know if one would like to add something more. ¿Hay alguien más que quiera añadir algo más? Sí, Rosita. Micro. Sí, hola, buenas tardes, hermanos. Hola, Rosita. Mira, yo estaba pensando en Perú, cómo allí también influenció mucho la Iglesia Católica Romana, y lo que veo era que había, bueno, una de las cosas era que en el caso del Imperio Incaico, era que estaban los dos incas en guerra, entonces también se favorecían por eso, eran efectivos porque se ponía al lado del contrario, y entonces el otro, o sea, por el engaño, hacían de que uno se rindiera y entonces se volviera, vamos a ver, al católico, ¿no? Y por eso también pasaba eso. Entonces yo pienso que es un poco que usaban a los conquistadores para poder también ser efectivos y se apoderaban de todo, no solamente del país, del lugar, y imponían la religión católica. Entonces era como que el país que era conquistado, pues tenía también que se tenía que imponer la religión católica. Okay, déjame traducir. She is telling us about the example in Peru, where the different Incas would fight among each other. The Catholic Church will come and take the position of the winner and help the winner. That way, the Catholic were also controlling those kings and mixing up, Christianity with their positions. Yes, I'm going to add two more. Va a añadir dos cosas más. In Africa, where I'm from, En África, de donde yo vengo, the Spirit of God el Espíritu de Dios is translated in the Zulu Bible es traducida en la Biblia Zulú as the spirit of your ancestors, como el espíritu de vuestros ancestros, because they want to bring the syncretistic heathen church and Catholic church together. porque ellos querían ese sincretismo entre la iglesia, entre la religión pagana y la iglesia cristiana. In America, where we are now, Aquí en América, donde estamos ahora, my wife is a Cherokee Indian, mi esposa es una india Cherokee, and among the Cherokee Indians, the people, the preachers, the Methodist and the Baptist preachers would come to town. y en las tribus Cherokees, los predicadores metodistas iban a venir ahí a los pueblos They would give them the gospel, y les daban el evangelio, and the Catholic Church would come behind y la iglesia católica venía después and say, oh, that is fine, but only the church has the sacraments. y decía, eso está muy bien, pero la iglesia tiene los sacramentos. And so you must submit to the baptism and the mass and that.
Y vosotros tenéis que someteros para el bautismo y la misa y todas esas cosas. When I was a boy, the Catholic Church in my town Cuando yo era niño, la Iglesia Católica ahí en mi pueblo saw that the Baptist Church had revival services for a week with a special evangelist. se dieron cuenta que la Iglesia Bautista tenían reuniones de avivamiento durante una semana con un evangelista invitado. A few months later, they had a Jesuit priest come and they announced revival services. Unas semanas más tarde invitaron a un sacerdote jesuita y anunciaron reuniones de avivamiento. The charismatic movement began back in the 70s, El movimiento carismático empezó en los años 70 and the Catholic Church started having cell groups and inviting the charismatic people to come and teach the Catholic people to speak in tongues. y los católicos empezaron a tener grupos de célula e invitaban a pentecostales para que enseñaran a estos grupos católicos a hablar en lenguas. This is all syncretism. Todo esto es sincretismo. So it's one of the reasons they advanced. The other reason we've already said was political. Así que esta es una de las razones por las cuales avanzaron y la otra, como ya hemos dicho, es por una razón política And military. y también militar. But don't forget education. Pero no olvidemos la educación. Education became the influence of many of the monastic orders. La educación se convirtió en una de las grandes influencias de los órdenes monásticos. After the Inquisition, the Jesuits wanted to remake themselves as a friendlier group. Después de la Inquisición, los jesuitas quisieron presentarse a sí mismos como un grupo amistoso. If you can believe that idea, yes, I do. Si es que te crees esa idea que presentaban. They are a very bad group. Eran un grupo realmente muy malo. But they gathered education under their arm, even trying to control the Franciscans and others to do things their way. Y intentaban poner la educación ahí controlando bajo sus brazos, incluso teniendo a los franciscanos también controlados bajo su brazo. So in Africa, they made great advances. Así que en África hicieron grandes avances Because they offered education and medicine. porque ofrecían educación y medicina. Today in Africa, Hoy en África we never call a nurse. nunca llamamos a una enfermera. We call her a sister. Le llamamos sister, que quiere decir hermana. When I was a chaplain in the Rhodesian Light Infantry, the Rhodesian Army, Cuando yo estaba como capellán en el ejército de Ruanda, they didn't use the word capellan. no usaban la palabra capellán, They called me padre le llamaban a él padre, because there had been such a history of just the Catholics being the capellan. porque había tal historia detrás de los católicos siendo los capellanes. There were 10 priests working with the troops who were priests. Había ahí 10 sacerdotes trabajando con las tropas que eran sacerdotes. There was 2 of us who were Baptists. Y había 2 de nosotros que éramos bautistas. So in every arm of society, I'm trying to picture, they would make inroads in schools, in hospitals, in the military, in any way possible, business, and so forth. Así que en cualquier círculo de la sociedad, fuera en negocios, escuelas, en cualquier punto de la comunidad, estaban intentando ahí establecer sus redes, sus raíces. Now, I want us to be a bit critical about ourselves now. Ahora, quiero que seamos un poco críticos en cuanto a nosotros mismos ahora. I want us to see where we have failed. Queremos ver dónde nosotros hemos fracasado And I want us to understand why. y queremos entender por qué. So we're going to ask the question, why did the Protestant and independent missionary work take so long to become effective?
Así que la pregunta que ahora voy a tomar es ¿por qué tardamos tanto en ser efectivos los bautistas o independientes? Bienvenido, And Leopoldo, ahora te veo ahí sin barba. that Sí. is, if it is effective. Esto es ¿por qué no somos efectivos? Yeah, because there's some question about how effective we are. Porque hay algunas preguntas de ¿somos realmente efectivos? So, who wants to be first and help me understand your understanding of this? Yeah. Así que ¿quién quiere ser el primero en dar su opinión para hacernos entender más por qué nuestra falta de eficiencia, de eficacia? Adelante, levantad la mano y podéis participar. It may be that I'm going to have to lead this discussion, but I'm open to your thoughts. Tal vez tenga yo que dirigir esta charla, pero estoy abierto a vuestros pensamientos. If we just think a little bit about what was done in the Bible in the way of evangelism and ask ourselves, have we done that? Pensemos un momento en la Biblia, en lo que se hizo en cuanto al evangelismo y preguntémonos si nosotros hemos hecho lo mismo o no. Okay. Sí. Rosa. Bueno, yo no lo sé, yo no tengo ni idea, pero estaba pensando, nunca había pensado así como un fracaso, ¿no? Pero podría ser que tal vez el misionero se acercaba al pueblo nativo sin preguntarse antes cómo pensaba, cómo eran sus maneras de vivir, su cultura, de razonar acerca de Dios, y ya venían y imponían pues la manera de verlo nosotros. No sé. Could it be that the missionaries will approach the people and different cultures and will not understand the culture or the way they were doing things, but they will impose their ideas on them? Yeah, yes, that is a very good point. It's Ese es un correct. punto muy bueno. A second problem I'm going to suggest, and maybe I'll give you a third and see if you then will join me with others. Un segundo y un tercer punto, a ver si así también os unís a lo que creemos. Sí. When the church decides that worship and the social life of the church is more important than evangelism, the shift is away from evangelism to the care of the church and the worship of the church. Cuando la adoración y la vida de la iglesia se convierte en algo más importante que el evangelismo, entonces las actividades de la iglesia cambian en esa dirección en vez de dirigirse hacia el evangelismo. We know that Jesus said that they would know us by the love we have for one another. Sabemos que el Señor Jesucristo enseñó que ellos nos conocerían por el amor que nos teníamos unos a otros. But we must be very careful. Pero debemos tener mucho cuidado. If we focus on ourselves rather than focusing on the gospel, Si nos enfocamos en nosotros mismos en vez de enfocarnos en el evangelio, we can lose the focus that God has given us. entonces podemos perder el enfoque que Dios nos ha dado. We are very happy that we did not use the military. Estamos muy contentos que no usamos al ejército, But the Protestant church did it first. pero la iglesia protestante lo hizo al principio. So it was not just the Catholic Church. Así que no era solamente la iglesia católica. And if you did not listen to the early Protestant church, they would burn you at the stake. Y si has escuchado, si no escuchabas a la iglesia protestante, te quemaban igualmente en la hoguera. Just as the Catholic Church had centered itself around worship, De la misma manera que la iglesia católica se centró a ella misma en la adoración and the sacraments of worship, y los sacramentos de esa adoración, much of what they were teaching was not the gospel. mucho de lo que estaban enseñando no era el evangelio. They were teaching the keeping of sacraments.
Estaban enseñando el guardar los sacramentos as a pathway or a means to obtain salvation. como una manera de obtener la salvación. But the Protestant church makes the mistake of focusing too much on worship Pero la iglesia protestante cometió el error de enfocarse demasiado en la adoración and what we call fellowship, y en lo que llamamos comunión, when our worship and our fellowship is to support our evangelism. mientras que nuestra adoración y nuestra comunión tiene el propósito de apoyar el evangelismo. We do not suffer like the evangelists of long ago suffered. Nosotros no estamos sufriendo como los evangelistas sufrieron años atrás, Because we do not commit ourselves to turning the world upside down. porque nosotros no nos dedicamos de corazón a darle la vuelta al mundo. We want to be more polished. Queremos ser mucho más pulidos. We must be very careful. Tenemos que ir con mucho cuidado. Another reason, yes, we have a hand come up. Sí, Leopoldo, levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? Perdón Hola, por llegar tarde, pasa nada. pero he escuchado la pregunta y al menos en mi grupo de iglesias he visto un ciclo que se cumple en este sentido. Al principio hay un evangelismo muy fuerte, muy efectivo, y normalmente en nuestras congregaciones, hablo aquí en México, en Barcelona es un poco diferente, evidentemente conocen cómo es la iglesia que el Señor nos permitió iniciar, pero se llega a una población de 40, 50 personas y empieza, nuevos convertidos la mayoría, y empieza a haber un freno. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos se centran en los nuevos convertidos, en el discipulado, en todas estas cosas que el hermano ha dicho, en tener un buen grupo de música, en tener un local, ¿no? Todas estas cosas que giran alrededor de una iglesia, digamos, más formal. Y después, a veces se logra llegar a cierta población, digamos 70 es el promedio, quien puede con esfuerzos llega a 100, pero no más allá. Y una cosa que creo que también nos afecta es que como somos muy independientes, nos cuesta trabajo pedir ayuda. Y normalmente los pastores también somos muy independientes. Es raro encontrar iglesias. Estoy hablando de mi compañerismo, si hay alguna semblanza con otros. Las hay. Pura, ¿cómo se llama? Pura coincidencia. Y en muchas de estas iglesias no hay un equipo pastoral. Solo hay un pastor. Ni siquiera hay otros pastores que estén alrededor con menos responsabilidad. Y yo creo que, con esto termino, creo que el consumo interno es lo que muchas veces nos detiene en el evangelismo y no nos hace tan eficaces, ¿no? Hace tiempo era muy crítico del consumo interno, ahora no tanto, pero igualmente me cuesta un poco de trabajo esta cuestión del consumo interno, ¿no? Bueno, quería comentar eso. Creo que la estabilidad, déjenme resumir así, creo que la estabilidad es lo que nos hace daño. Déjame traducir, Leopoldo, pues, sí, yo estoy de acuerdo contigo, déjamelo traducir para que él, pero es muy buena la presentación que has hecho. Let me translate. What he's explaining is that he has observed among his own fellowship of churches that at the beginning there is a great emphasis on evangelism, getting people saved. And then when they have a small group, let's say 30 people, they begin a church, they get the building, they begin to organize maybe music and other activities of the church. And now they are growing more, maybe 60, 70, at the most 100. And then what is happening is that also the church became so independent, and the pastors also, they are by themselves. They are not in, they don't have a group helping each other, teamwork, but they are by themselves. They cannot do everything. And what happened is that growing affects evangelism instead of reaching more people. I thought that's what he was saying. Ya, ha entendido bastante. Pensaba que es justamente lo que estabas diciendo. I agree with the observation.
Yo estoy de acuerdo con esa observación. But let's talk about why this happens. Pero vamos a hablar por qué pasa esto. Let's take a simple example of an evangelism situation and a person being discipled afterwards. Vamos a hablar de evangelismo, de una situación y de una persona que es discipulada más tarde. Let's say the evangelist is quite a mature Christian, Vamos a decir que el evangelista es un creyente maduro, possibly a Christian for 5 or more years. a lo mejor un creyente que ha sido creyente por 5 o 6 años o más, And he is discipling the new convert, y él está discipulando al nuevo convertido. or it's two ladies discipling it, either way. Yeah. O también pueden ser 2 señoras discipulando, también puede ser eso. The focus for that person is now shifted to discipleship. El foco para esa persona ahora se ha movido hacia el discipulado. And as our friend has pointed out, the focus keeps developing and becoming more complicated. Y como nuestro hermano ha dicho, el foco empieza a desarrollarse y a hacerse más complicado cada vez. From discipleship to fellowship, Desde discipulado ahora a comunión, to programs and worship, special worship opportunities in a building. ya a programas y a actividades especiales de adoración y ahora un edificio. One of the failings, I believe, is we are trying to move too fast. Uno de los errores yo creo es que intentamos movernos demasiado rápido. If I have only 100 people Si yo solamente tengo 100 personas and I'm trying to put on a program designed for a church that is 1,000 people, y estoy intentando aplicar un programa diseñado para 1000 personas. I once pastored a church of between 900 and 1,000 people. Yo una vez fui pastor de una iglesia que tenía 900 a 1000 personas. I would tell them to be careful to spend time in evangelism and spend time with their family. Yo les decía que fueran cuidadosos en tener tiempo de evangelismo y tiempo con sus familias. And we trained people, Y entrenamos a las personas. and you could only hold one position at a time. Y solamente podías poner una posición a la vez. In a small church, En una iglesia pequeña there's not as much training, no hay tanto entrenamiento and one person is doing 3 or 4 things, y una persona está haciendo 3 o 4 cosas a la vez. and everything's getting more complicated. Y todo es más y más complicado. And evangelism becomes less effective Y así el evangelismo deja de ser efectivo because now we're spending all of our time with each other. porque ahora estamos pasando todo el tiempo juntos. So a training program like the one we're in right now Así que un entrenamiento o un programa de entrenamiento como el que estamos nosotros haciendo ahora must not be allowed to take us away from our family no and debe, from evangelism. no debe dejar que nos robe el tiempo en cuanto a nuestra familia, para estar con nuestra familia o de evangelizar. There must be a balance. Tiene que haber un equilibrio. It's not that every month will be balanced equally, but in a period of a few years, there must be a balance. No quiere decir esto que cada mes esté equilibrado perfectamente, pero a lo largo de los años tiene que haber un equilibrio. So if I disciple a person, I must go back to evangelizing others. Así que si discipulo a una persona, tengo que regresar a seguir evangelizando a otras. And I cannot decide that I have a discipleship ministry and someone else has an evangelism ministry. Y no puedo decidir que yo tengo un ministerio de discipulado mientras que otros tienen un ministerio de evangelismo. We're all called to evangelize. Todos nosotros hemos sido llamados a evangelizar. Our children, our grandchildren, our families, our friends. Nuestros nietos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos. It's reality. Es la realidad. Then let me take you into history a little bit and explain another problem we have. Y déjame llevaros a la historia una vez más y explicaros otro problema que tenemos. Doctrine.
Este problema de la doctrina. We had the doctrine of Calvin that said, and Augustine and even Luther, Tenemos el problema de Calvino y también de Agustín y también de Lutero, that said not only is salvation a gift from God, que decían que la salvación no solamente es un don de parte de Dios, but God determines who is going to be saved and who is going to be lost. pero Dios mismo determina quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. A pastor nearby Un pastor que vive aquí cerca de nosotros told my son-in-law the other day le dijo a mi yerno el otro día that maybe his daughter was rebellious because she was not chosen of God. que a lo mejor su hija era rebelde porque no había sido escogida por Dios. So this father, I pastor, Así que este padre, del cual yo mismo había pastorado, was willing to let his daughter go to hell estaba decidido a dejar a su hija que se fuera al infierno, because he thought God might have decided that's where she must go. porque pensaba que a lo mejor Dios había decidido que ese es el lugar donde ella tenía que ir. That is Calvinism. Eso es calvinismo. When I was in Ireland a few months ago, Cuando yo estaba en Irlanda hace ahora algunos meses atrás, a pastor about the same age as me, un pastor más o menos de mi propia edad, well, he must have been a little younger. a lo mejor era un poco más joven, But anyway, pero bueno, he said that he believed that God determined some to heaven and some to hell. él me dijo que Dios había determinado a algunos al infierno y a algunos al cielo. We call that double predestination. A eso es lo que le llamamos la doble predestinación. That's what Calvin taught. Es lo que Calvino enseñó. But now Calvin still wanted to have evangelism. Ahora, Calvino todavía quería tener evangelismo, But what he meant by it is not the same as what we mean by it. pero lo que él quería decir con ello no es lo mismo que nosotros queremos decir con ello. To the Catholic Church, evangelism is bringing people into the church. Para la Iglesia Católica, el evangelismo es llevar a las personas dentro de la Iglesia, a la Iglesia. To the Protestant Church, evangelism is also different than what we do. Para el protestantismo, también el evangelismo es algo diferente a lo que nosotros hacemos. It is bringing society to a normal state of balance. Es llevar a la sociedad a un estado equilibrado. That's why the Catholic Church, and that's why Calvin tried to control the city of Geneva and countries like Scotland and Sweden and so forth. Es por eso que Calvino intentaba controlar a ciudades como Ginebra o países como Escocia, Holanda y todos los demás. The goal is not individual salvation or redemption from our sins. La meta no es la redención de los individuos, el rescate de nuestros pecados, But it is the creation of a new society on earth. sino que es la creación de una nueva sociedad en la tierra. They are preaching the millennial kingdom for now. Están predicando el reino milenial para ahora And they're telling people you must conform to the law y están diciendo a la gente, debes conformarte a la ley, of Moses, the a law la of ley de Moisés, Moses, through faith in Jesus. que es a través de la fe en Jesucristo. But that is not the gospel. Pero eso no es el evangelio. So we have a problem with Catholic goals Así que tenemos un problema con las metas católicas and Protestant goals, y las metas protestantes, which they call doctrine, a las cuales llaman doctrina, but it is not Bible doctrine. pero no es doctrina bíblica, It is philosophy es filosofía coming from St. Augustine, que viene desde San Agustín, which he syncretically took from Neoplatonism,
el cual tomó de una forma sincrética desde el neoplatonismo and passed it on through the church. y lo fue pasando a la iglesia. Then Thomas Aquinas took the church off to one side, Y Tomás de Aquino dejó a la iglesia a un lado, the Catholic Church, that is. de la iglesia católica, por supuesto, And the Protestant church under Calvin picked up the old Catholic Augustinian theme. y la iglesia protestante bajo Calvino tomó el mismo tema de Agustín. So the two churches, so-called churches, Catholic and Protestant, Así que las dos iglesias, así llamadas iglesias, tanto la católica como la protestante, the Catholic Church is more based on Aristotle and on Thomas Aquinas. la iglesia católica basada más en Aristóteles y en Tomás de Aquino, And the Protestant Church is more based on Augustine, y la iglesia protestante basada más en Agustín, the Bishop of Milan, en el obispo de Milán, and the old history of Catholicism. y toda esa historia del catolicismo. We as Baptists Nosotros como bautistas and other evangelical Christians, y otros cristianos evangélicos we're wanting to go back to the pilgrim church of the New Testament. queremos regresar a la iglesia peregrina del Nuevo Testamento. So everyone's going back to something, but not the same thing. Así que todos están regresando hacia atrás a algo, pero no todos a lo mismo. So do we want the teachings of Christ and the apostles, Así que queremos las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, or do we want the teaching of Christ manipulated to fit together with Neoplatonism? o queremos las enseñanzas de Cristo siendo manipuladas para que puedan mezclarse con el neoplatonismo. Or do we want to have a theology that says Christianity is accomplished through the church? O queremos ese tipo de cristianismo que dice que el cristianismo se completa a través de la iglesia. To me, it's very simple, but you can see it's a complex story. Para mí es algo muy sencillo, pero como lo veis, es una historia compleja. And I've reduced it to what I think is the simplest outline. Y lo he resumido en lo que yo creo que es el bosquejo más sencillo. So one of the problems of Protestantism was it didn't have the goal of converting people, it had the goal of changing society. Así que uno de los problemas del protestantismo es que no tenía la meta de salvar a los individuos, a las personas, sino de cambiar la sociedad. So they wanted them to believe in Jesus so that they could be better human beings. Ellos querían que creyeran a la gente en Cristo para que se convirtieran en mejores seres humanos, And create a more just society. creando así una sociedad más justa. Or in other words, they wanted to create the millennial kingdom in Peru. Así que lo que ellos querían, en otras palabras, era crear el reino milenial en Perú. I don't think they did it in Peru. I know they didn't do it in South Africa. Sé que no lo hicieron, no lo consiguieron en Perú, no lo consiguieron tampoco en África del Sur, Sudáfrica. But that was their goal. Pero esa era su meta. Through medicine, education, through religion, A través de la medicina, de la educación, a través de la religión, but always under the control of the church pero siempre bajo el control de la iglesia, and with the support of the state as well. con el sostenimiento del Estado también. That's a very sad story. Esa es una historia muy triste. So when did the independent missionaries wake up? Pero entonces, ¿cuándo fue que los misioneros independientes despertaron? Well, really, that's next week's lesson, but I'm still going to answer it. Eso va a ser la lección para la semana que viene, pero de todas maneras os lo voy a decir, lo voy a contestar. I want you to know that all along down through history, the independent churches were evangelizing everywhere they could. Quiero que sepáis que siempre y todo el tiempo a lo largo de la historia de la iglesia, las iglesias independientes estaban evangelizando allí donde iban.
They were driven out of cities because they came into those cities preaching the gospel. Fueron expulsados de las ciudades porque llegaban a las ciudades predicando el Evangelio. Their Bibles and gospel books were burnt and destroyed. Sus Biblias y sus libros eran quemados y destruidos. It was not easy. No era fácil. Even some groups, like we know of various groups of independent missionary groups were formed. Algunos grupos que conocemos, algunos grupos independientes fueron formados. And missionary work became more formal. Y la obra misionera de esta manera se organizó más, fue más formal. I am a missionary in the formal sense. Yo soy un misionero en una forma formal. But in the Bible, you only have evangelists. You don't have missionaries. Pero en la Biblia solamente tienes evangelistas, no tienes misioneros. So when the missionary forgets what he's there to do, Así que cuando el misionero olvida lo que tiene que hacer ahí, to spread the gospel, de poder expandir el evangelio, disciple and train leadership, de discipular y entrenar al liderazgo, who will then go out and multiply with evangelism over and over again. que de esta manera se irá y se multiplicará con el evangelismo. This vision only really comes about in the 1800s. Esta visión solo llegó alrededor de 1800. But all along, whether it was the Albigensians or who it was, the Waldensians, they were leading people to Jesus Christ. Pero a lo largo de los años, fueran los valdenses o los albigenses, todos ellos estaban llevando a personas al Señor Jesucristo. And some of them were missionaries of their own type. Y de alguna manera ellos eran misioneros en su propia forma. I thought about maybe doing this myself and seeing if it works. Yo he pensado incluso de hacerlo yo mismo y ver si esto funciona. They would go town to town selling books. Ir de pueblo en pueblo vendiendo libros. The books would often be religious, but not always. Los libros podrían ser religiosos, aunque no siempre. Sometimes books of poems. A lo mejor libros de poemas. When I went to Russia, Cuando fui a Rusia, we took the Christian poem books. We took 100 and some thousand missionary evangelism poem books. llevamos unos 1000 libros de poesía They'd been written by George Evans. que había sido escrito por este hombre, George Evans. And we would give these out everywhere we went. Y ahí donde íbamos los dábamos. And people were very scared to take them. They'd look around. They were afraid someone would see them. La gente estaba un poco asustada de tomar estos libros y leerlos. When we drive out of town, the KGB were following us and they would overtake our car. Cuando salíamos del pueblo, la KGB nos estaba persiguiendo y nos sacaba el coche, el vehículo. They would look around and they would say, "Can I have Bibles? Can I have those books of poems?" Y nos decían, hey, ¿puedo tener Biblias? ¿Puedo tener esos libros de poemas que repartís? That's what went on for 2,000 years in history all over Europe. Eso es lo que pasó durante 2000 años de historia a lo largo de toda Europa. But then they started persecuting them in some countries, so they started selling pots and pans. Y empezaron a perseguirlos en diferentes países y empezaron a vender pues otras cosas, incluidas ollas y eso, ollas. Or they would become, they would make shoes. O harían zapatos. And when I was a teenager, I was reading Calvin Cuando yo era un jovencito, yo leía a Calvino in the last part of his Institutes. en su última parte de los institutos. I couldn't understand why he was complaining and asking people to fight against three kinds of people. Yo no podía entender por qué él estaba quejándose y luchando con 3 tipos de personas. Traveling salesmen, Estaba luchando contra viajeros que vendían, vendedores ambulantes. yeah, coal porters. Coal porters is an old word for people moving books. Yeah. Llamados colportores, esa palabra antigua para gente que vende libros, colportores.
and men selling shoes. Y también hombres que vendían zapatos. He was mad at them. Estaba enfadado con ellos. And he accused them of trying to convert all of his people to Jesus Christ. Y estaba acusándoles, diciéndole que tenían la intención de convertir a toda la gente a Jesucristo. I was only 16 years old, so I didn't understand all the history I now know at 76. Y yo tenía 16 años, así que no podía entender todo lo que ahora tengo, que tengo 66. I thought there was something wrong with him that he was mad at those people. Pensé que tenía algo mal, Calvino, en la cabeza porque estaba enfadado con este tipo de gente. But I realized they were missionaries. Pero me di cuenta que esas personas eran misioneros. And so I want to close our session by encouraging you that yes, we were very slow. Y sí, quiero terminar esta sección diciendo que sí, que hemos sido muy lentos In the formal sense, en el sentido formal, but not in the informal sense. pero no en el sentido informal. Hundreds of thousands of people were being converted to Jesus Christ in every century. Miles de personas se estaban convirtiendo al Señor Jesucristo en cada edad. And they also probably bought a lot of pots and pans. Seguramente compraron un montón de sartenes y de tazas, They would de want to keep, ollas. they would Excuse want me. to keep them there in town Querían que se mantuvieran ahí en el pueblo and help them succeed, y querían que triunfaran because on Sunday they were preaching, porque el domingo estaban predicando and in Bible studies during the week they were teaching. y durante la semana haciendo estudios bíblicos estaban enseñando. We call them tent making missionaries, yeah, Ujú. Les llamaremos misioneros que hacen tiendas, like Paul, como Pablo, who also made tents sometimes. que algunas veces también hacía tiendas. Well, I'm finished, my brother. I pass it back to you unless there are questions. Muy bien, pues él ha terminado, me está diciendo que me pasa a mí la clase, una clase que creo que es estupenda para entender muchísimo más qué ha pasado en la historia. Fijaros que no nos da los eventos, sino lo que hay detrás de los eventos, y eso es lo que me gusta de esta clase. No sé si tenéis alguna pregunta, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, estudiantes. Okay, yes, Mark. I want to emphasize we're reading, if you haven't already read chapter 13. Ujú. Vamos a leer, si no habéis leído, el capítulo 13 de los metodistas. And then you can skip 14, but you must read 15. Debes leer el capítulo 15. Yeah, we're Salta al coming, 14, 13 y 15. we're coming toward the end of the book. Estamos llegando casi al final del libro. So we're going to learn about England a little bit more, Vamos a aprender un poquito más sobre Inglaterra, Scotland, Ireland, and so forth, Escocia, Irlanda y todo lo demás. and also now Russia. Y ahora también Rusia. I have a real love and burden for Russia. Tengo un verdadero amor y una carga por Rusia. If I ever go missing, you know where to look for me. Si alguna vez me pierdo, no me encuentran, ya sabéis dónde buscarme. I like to see them come to Christ. Y Yeah. me gusta verles cómo vienen a Jesucristo. We were blessed of the Lord back in the 1990s to see well over 100 come to know Christ, adults. En 1990 fuimos bendecidos por el Señor al darnos la oportunidad de ver a más de 100 personas, 100 rusos, aceptar a Cristo. In Kharkov, we saw dozens come to Christ. Ahí en la zona de Kharkov vimos a decenas venir a Cristo, So, yeah, even in the Ukraine. Yeah. incluso también en Ucrania. So the Lord bless you all. If there's Señor os any bendiga a questions- todos. Thank you, Brother Mark. Thank you for this class, tremendous class, indeed. Muchas gracias por esta clase a todos. Y recordad las lecturas, recordad también de pasarnos los escritos para mantener así el ritmo de la clase. Y Dios mediante estaremos aquí el martes que viene. Cualquier cosa nos tenéis. Recordad que esta clase será transmitida en YouTube, en el canal de YouTube, seguramente ya mañana para aquellos que no la podéis haber visto. All right, Brother Mark, thank you very much. Thank you everyone for taking part and adding their wisdom to this. Gracias a todos por formar parte y traer también vuestra sabiduría a este grupo. Amen.
Dios os bendiga. Maranata, el Señor viene. Adiós, bendiciones. Yeah. Adiós. Ah,